Bienvenidos jóvenes a este tutorial. El tema de hoy es geometría analítica. Recordemos que la geometría es la rama de la matemática que estudia las figuras y sus propiedades en determinado plano o espacio. Por lo tanto, la geometría analítica viene a ser ya más específica. Leamos el concepto que tenemos al frente. Estudia las figuras geométricas mediante el uso del álgebra y técnicas básicas del análisis matemático en un determinado sistema de coordenadas. Pasemos entonces ya a ese sistema, a ese plano cartesiano, tomando en cuenta que tomó su nombre en base al matemático, filósofo y físico también, René Descartes, que planteó el desarrollo de la geometría de forma en que distintas figuras podían ser representadas a través de ecuaciones. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una vertical y otra horizontal. La recta vertical es llamada eje de las ordenadas y la recta horizontal es llamada eje de las abscisas. En general, el plano tiene como fin describir la posición de puntos que se representan por coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X con uno del eje de las Y, es decir, se establece un punto P que se representa como el par X, Y, o en este caso, como lo vemos acá al frente, como el punto A, B. Un valor determinado en el eje X y un valor determinado en el eje Y, formando entonces mi punto. De manera general, para localizar los puntos, el primer paso es localizar la abscisa o el valor de X, es decir, contar las unidades hacia la derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas a partir del origen, acá, que es la intersección de los dos ejes. El segundo paso es localizar a Y, partiendo desde el valor en X localizado, contando hacia arriba si son cantidades positivas y hacia abajo si son cantidades negativas. Evaluemos de manera general entonces este plan, 4 secciones, primera, segunda, tercera y cuarta. A cada una de las secciones se le denomina cuadrante. En el primer cuadrante, como podemos observar, tenemos entonces a X, que es un punto positivo, y a Y, que es un punto positivo también. Pasemos al segundo cuadrante. Tenemos a X como un punto negativo y a Y como un punto positivo. En el tercer cuadrante tenemos a X como un punto negativo, a Y como un punto negativo también, y en el último cuadrante, el cuarto, tenemos a X positivo y a Y como un punto negativo. Es entonces importante recordar que debemos enumerar los cuadrantes tomando en cuenta la dirección contraria a las manecillas del reloj. Tomemos en cuenta entonces aquí a nuestro primer ejemplo en el sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Acá, como podemos observar, tenemos al par X, Y. Pasemos acá al origen o centro, en donde tenemos al punto 0, 0. Localizando el primer punto 5,2. Según las instrucciones que dijimos, nuestro primer paso es localizar a X. El primer punto que vamos a tener es 5, que es el valor en X. Por lo tanto, partiendo del origen, nos vamos a mover hacia la derecha 5 posiciones, 1, 2, 3, 4 y 5, porque estamos tratando un valor positivo. A partir de este punto que está sobre el eje, voy a tomar en cuenta el valor que me dan en Y. En este caso, el valor es 2. Como estamos hablando de un valor positivo, nos movemos 2 posiciones hacia arriba, 1 y 2. Tenemos entonces nuestro par ordenado. Si queremos localizar otro par ordenado, debemos regresar al origen y a partir de allí contar el punto que se nos va a especificar. En este caso, el punto que debemos localizar es 0,5. Ese es nuestro par ordenado. Por lo tanto, me están diciendo que en X yo no me voy a mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, me quedo en el centro, en 0. Pero en el eje Y me están indicando 5 unidades positivas, es decir, que a partir de ese punto me voy a mover 5 posiciones hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, localizando entonces lo que se me había solicitado. Luego regreso al origen
y pretendo localizar a menos 4,3. Primero se me está dando la posición en X. Como me están hablando de un valor negativo, necesito moverme hacia la izquierda a partir del origen. 1, 2, 3 y 4 posiciones. Desde ese punto voy a localizar el 3 que se me indica en Y. Como es un 3 positivo, me muevo hacia arriba 1, 2 y 3. Precisamente en ese punto tengo mi par ordenado. Si quisiera localizar a menos 4,0, yo ya sé que a partir del origen me he movido 4 posiciones hacia la izquierda, indicando un menos 4. Por lo tanto, ya solo debo quedarme acá, sobre el eje X, porque de esta manera no me estoy moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Me quedo en menos 4,0. Regreso al origen para localizar otro punto y el punto es menos 5,-3. Es decir que en X se me está dando un valor negativo. Me voy a mover hacia la izquierda 5 posiciones, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. A partir de ese punto voy a localizar a Y este nuevo punto que me están dando es menos 3. Entonces vamos a tomar en cuenta acá menos 1, menos 2 y menos 3 posiciones. Es decir que vamos a formar a partir de un valor en X y otro en Y, un único punto conformado por un par ordenado, menos 5, menos 3. Regresemos entonces aquí al origen. Desde el origen pretendo localizar a 0, menos 3. Me están diciendo entonces que primero se me da el valor en X. Por lo tanto, si el valor es 0, no me muevo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Me quedo en el origen. Y luego me están dando una posición en Y, menos 3, es decir, menos 1, menos 2 y menos 3. Un movimiento de 3 unidades hacia abajo y acá localizo al par ordenado. El último punto que voy a localizar es 5, menos 3. Regreso al origen y me voy a mover 5 posiciones positivas en X, es decir, hacia la derecha 1, 2, 3, 4 y 5. Luego me indican menos 3 en Y, por lo tanto me muevo hacia abajo, menos 1, menos 2 y menos 3 posiciones, formando a mi par ordenado 5, menos 3. Localización de puntos en un plano cartesiano. Ejemplo número 2. Ubicar los siguientes puntos en un plano. A, menos 2,3, B, 2, menos 3, C, 2,3, D, menos 2, menos 3, E, 0,5, F, 5,0, G, 4,4 y finalmente H, menos 4, menos 4. Por lo tanto, partiendo de 0, nosotros vamos a formar nuestro plano cartesiano, es decir, vamos a trazar dos líneas totalmente perpendiculares que se cruzan en un único punto llamado centro u origen. Estas dos líneas van a ser prácticamente dos rectas numéricas. A la recta horizontal se le denomina eje X y a la recta vertical eje Y. Recordando siempre que desde la intersección vamos a numerar. Entonces acá en la intersección numeramos hacia la derecha y hacia arriba, positivo, hacia abajo y hacia la izquierda, negativo. Iniciemos entonces. El punto A es menos 2,3. Me están indicando que me mueva menos 2 posiciones en el eje X. Por lo tanto, me muevo menos 2 o 2 hacia la izquierda. Luego me tengo que mover 3 unidades o 3 posiciones en el eje Y. Como me están dando un valor positivo, me muevo hacia arriba. Formo entonces ya mi par ordenado menos 2,3 y localizo al punto A, acá en azul. Para localizar al punto B regreso a 0 o al origen. Me están indicando 2, menos 3, es decir, moverme 2 posiciones hacia la derecha en el eje X y a partir de allí moverme menos 3 en el eje Y, es decir, hacia abajo, formando acá mi par ordenado y el punto B. Regreso al origen y en el punto C me indican 2,3, es decir, 2 posiciones hacia la derecha en el eje X y a partir de allí 3 posiciones en el eje Y, es decir, hacia arriba, formando mi par ordenado 2,3 o punto C. Regreso nuevamente al origen y voy a localizar al punto D, menos 2, menos 3, es decir, 2 posiciones hacia la izquierda en el eje X y 3 posiciones hacia abajo en el eje Y, localizando el punto D. Regreso al origen y voy a localizar al punto E, 0,5, es decir,
que no me muevo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda en el eje X, y en el eje Y me muevo 5 posiciones hacia arriba, acá. Regreso al origen y voy a localizar a F, 5,0. En el eje X me están indicando unidades positivas, me muevo 5 posiciones hacia la derecha, y en el eje Y me dicen que la posición es 0, es decir, que no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo, me quedo sobre el eje. Y aquí tengo a mi par ordenado 5,0 o punto F. Regreso al origen y voy a localizar a G, 4,4, es decir, ambos puntos son positivos. En el eje X me muevo 4 posiciones hacia la derecha y en el eje Y 4 posiciones hacia arriba. Finalmente voy a localizar al punto H, regreso al origen y me piden localizar menos 4, menos 4, es decir, moverme 4 posiciones hacia la izquierda en el eje X y 4 posiciones hacia abajo en el eje Y. Veamos entonces un último ejemplo, ejemplo número 3. Me piden trace un sistema coordenado rectangular y señale los puntos siguientes. 4, menos 3, menos 1,5, menos 3, menos 2, 0,1, 6, menos 4, menos 6,4. Luego de eso me piden que una un segmento de rectas, desde el punto menos 3, menos 1 hasta el punto 6,6. Ya vamos a ver más adelante para qué nos va a servir esto. Tracemos entonces nuestro plano cartesiano, nosotros ya sabemos cómo numerarlo y vamos a hacerlo de una manera más práctica. Por lo tanto, el primer punto es 4,3. Es decir, que partiendo del origen me muevo 4 posiciones hacia la derecha y 3 hacia arriba. Luego me piden localizar a menos 1,5. Partiendo desde el origen me voy a mover una posición hacia la izquierda y 5 hacia arriba. Regreso nuevamente al origen y me piden localizar a menos 3, menos 2, es decir, 3 posiciones hacia la izquierda y 2 posiciones hacia abajo. Regreso al origen y localizo a 0,1. Es decir, que en X no me muevo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, me quedo en el origen. Y en el eje Y me voy a mover una posición hacia arriba, localizando a 0,1. Luego me piden localizar a 6, menos 4. Primero, llevando un orden, me muevo 6 posiciones en el eje X y 4 posiciones hacia abajo en el eje Y. Recordemos acá siempre el orden. Primero movernos en el eje X y luego a partir de allí movernos en el eje Y. Regresemos acá al origen. Menos 6,4. Desde el origen me muevo 6 posiciones hacia la izquierda y 4 posiciones hacia arriba. Finalmente me piden trazar 2 puntos más y en medio de ellos, ¿verdad?, una recta. Por lo tanto voy a localizar a menos 3, menos 1. Partiendo del origen me muevo 3 posiciones hacia la izquierda y una hacia abajo. Por lo tanto, acá establezco este punto café. Regreso al origen y voy a localizar a 6,6. Es decir, me muevo 6 posiciones hacia la derecha y 6 posiciones hacia arriba. Trazo entonces acá el siguiente punto café. Finalmente, voy a trazar una línea desde este punto hasta este otro punto café. Y ya vamos a trabajar más adelante con algunas otras ecuaciones. Espero entonces que este tutorial les haya sido de mucha ayuda y que cualquier duda ustedes puedan manifestarla en la clase.